Los corredores del palacio de Calígula no resonaban con debates políticos, resonaban con personas suplicando misericordia. Bajo su gobierno, la élite de Roma descubrió una nueva categoría de terror, un terror donde los padres eran obligados a subastar la pureza de sus propias hijas, y los maridos se veían forzados a aplaudir, mientras sus esposas eran humilladas como si fuera un espectáculo teatral retorcido. No era una locura aleatoria, era intencional, un sistema calculado donde la crueldad no era la excepción, era la rutina diaria. Todo ello registrado en documentos oficiales, enumerado como cualquier gasto mundano del imperio. Cada horror tenía un precio, un número de entrada y un procedimiento. Y mediante este mecanismo, el mayor imperio del mundo antiguo se inclinó ante una maquinaria de depravación organizada. Para entender cómo Roma llegó a ese punto, debemos retroceder al momento en que un joven sonriente fue aclamado como la gran esperanza de Roma. Antes de profundizar en esta caída, ayudad a este pequeño canal a crecer. Dadle al botón de me gusta y suscribíos para no perderos ninguna de nuestras exploraciones históricas más oscuras. Cayo Julio César Germánico, conocido en el mundo como Calígula por las pequeñas botas de soldado que llevaba de niño, era el hijo adorado de un general romano muy querido. Su ascenso al poder fue recibido como un milagro. La gente celebró durante 100 días completos. Para las multitudes representaba la continuación de una dinastía legendaria. Los senadores finalmente respiraron aliviados tras la asfixiante paranoia del emperador Tiberio. Nadie imaginaba que este joven carismático, culto y encantador se convertiría en el cerebro del sistema más estructurado de corrupción moral que Roma jamás hubiera visto. Sus primeros años fueron una mezcla de privilegios y trauma. Se crió entre soldados, venerado por las legiones que adoraban a su padre, pero también presenció el lado oscuro de la política imperial, la muerte sospechosa de Germánico, probablemente por envenenamiento y la destrucción de su propia familia. Su madre, Agripina la Mayor, fue exiliada. Sus hermanos mayores fueron ejecutados o encerrados. Calígula sobrevivió interpretando el papel de inofensivo, tonto, no amenazante. Crecer en el palacio de Tiberio le enseñó una lección crucial. En Roma, la supervivencia dependía del engaño, y él se convirtió en un maestro del fingimiento. Cuando por primera vez tomó el trono, todo parecía prometedor. Redujo impuestos, liberó prisioneros políticos, organizó espectáculos públicos grandiosos, mejoró la infraestructura, construyó acueductos, reparó carreteras principales y recompensó a las legiones. Roma lo adoraba. Las mujeres arrojaban flores a su paso. Los niños cantaban canciones en su honor. Los senadores, los mismos hombres que más tarde temblarían al oír sus pasos, competían por un momento de su atención. Parecía que la edad de oro de Roma finalmente había llegado tras años atrapados bajo el régimen de miedo de Tiberio. La diferencia era asombrosa. Donde Tiberio se aislaba en Capri, Calígula caminaba abiertamente entre el pueblo, se unía a las celebraciones públicas e incluso compartía comidas con senadores. Parecía accesible, generoso y casi divino en su popularidad. La gente sinceramente creía que los dioses finalmente les habían concedido el gobernante ideal. Entonces todo cambió. En el otoño del 37 una misteriosa enfermedad lo derribó. Pasó semanas al borde de la muerte. Los médicos de la corte documentaron fiebres más calientes de lo que creían que un humano podía sobrevivir, convulsiones violentas que requerían varios hombres para sujetarlo, y episodios delirantes en los que afirmaba hablar directamente con Júpiter. Roma quedó paralizada por el miedo. Los sacerdotes sacrificaban sin cesar a los dioses. Algunos ciudadanos juraban sus propias vidas si eso significaba salvar al emperador. Y cuando finalmente abrió los ojos, algo fundamental en él era diferente. El primer signo fue casi sutil. Ordenó que cada estatua de cada dios en Roma tuviera su cabeza reemplazada por su propia efigie. Después de eso, el cambio se volvió imposible de ignorar. Dicen que el cuerpo de una persona revela la verdad mucho antes que sus palabras. Y el cuerpo de Calígula tras esa enfermedad contaba una historia de algo profundamente perturbador. Sus ojos, que una vez fueron vivos y cálidos, se volvieron huecos y depredadores, las pupilas anormalmente dilatadas. Desarrolló un insomnio implacable, deambulando por el palacio de noche, susurrando a las estatuas, hablando con la luna y respondiendo a enemigos invisibles. Los sirvientes a menudo lo encontraban al amanecer, desnudo en los jardines del palacio, cubierto de tierra, afirmando que había estado plantando el destino de Roma. Pero lo que plantaba no era un futuro,
Era la base para su descenso a algo mucho más oscuro. Comenzó en su propia casa, con sus hermanas Drusila, Julia Livila y Agripina la menor. Ya no eran solo su familia, se convirtieron en las primeras víctimas de lo que se transformaría en una política estatal. Su fijación con Drusila fue la más extrema. La llamaba su Diana, la trataba como si fuera su emperatriz en eventos públicos, sentándola en lugares reservados solo para esposas imperiales. Cuando Drusila murió en el 38, Calígula cayó en una rabia frenética. Ordenó un periodo de luto oficial tan estricto que la risa, el baño e incluso las comidas familiares estaban prohibidos. Cualquiera que mostrara felicidad era ejecutado. Pero su duelo no era amor, era la furia de alguien que sentía que su propiedad le había sido robada por la propia muerte. Con Drusila ida, su atención se desplazó a sus hermanas restantes y luego a las hijas y esposas de la élite romana. Aquí es donde el sistema realmente comenzó. Calígula obligaba a mujeres nobles a participar en actos con senadores, mientras él observaba desde un trono de oro especialmente hecho, tomando notas sobre quién parecía ansioso, quién vacilaba y quién simplemente intentaba ser cortés. Estas notas se usaban más tarde como palanca política. Un senador que se comportaba con entusiasmo hacia Julia Livila de repente comenzaba a apoyar cada orden imperial sin cuestionar. Otro que mostraba renuencia encontraba a su hijo pequeño desaparecido y días después, devuelto a él, dañado para siempre, castrado como advertencia. La señal era inconfundible. En la Roma de Calígula, la neutralidad no existía. Todos podían ser convertidos en ofensores o víctimas, a menudo en ambos. El médico romano Lucio Screver dejó escritos ocultos durante siglos en una villa cerca de Pompeya detallando cómo Calígula lo obligaba a examinar a mujeres y niñas nobles, evaluando su fertilidad y su capacidad para soportar uso repetido. Estos exámenes eran humillantes, realizados en presencia del propio emperador, quien hacía preguntas invasivas y degradantes sobre el cuerpo de cada mujer. No era crueldad espontánea, era organizada, burocrática, ejecutada con la misma precisión que un censo. Las tarifas y tasas estaban estandarizadas. Calígula había transformado la depravación personal en una estructura gubernamental, una máquina diseñada para aplastar la dignidad, eliminar la resistencia y convertir a la nobleza romana en instrumentos obedientes de su poder. 16 tercios por un caballero con la esposa de un senador, 2.000 por su hija virgen, 5.000 si quería ambas a la vez. Los pagos no desaparecían en bolsillos privados, iban directamente al tesoro imperial, disfrazados como contribuciones voluntarias para el bien del Estado. El propio palacio se convirtió en lo que Calígula insistía en llamar un templo de servicio divino. Y lo decía literalmente, no era un rebautizo metafórico. Reacondicionó habitaciones, corredores y rituales para que funcionaran como una máquina sacramental. Cada cámara tenía un nombre y una función. Estaba la sala de Júpiter, un espacio usado para los abusos ritualizados del emperador, donde se presentaba como un dios vivo y otorgaba sus favores. Estaba la cámara de Venus, escenificada para ceremonias forzadas que obligaban a matronas nobles a recrear escenas míticas. Incluso había un salón asociado con Príapo, donde se llevaban a cabo actos de humillación contra aquellos que el emperador elegía. Calígula encargó frescos lujosos para decorar estos espacios. Los pasillos de travertino que una vez albergaron debates sobre guerra y ley, ahora resonaban con sonidos muy diferentes, y los hombres que habían construido Roma, los senadores, tenían que caminar por esos mismos corredores para oír lo que sucedía y permanecer en silencio. El sistema era intrincado más allá de la imaginación. Primero en la cadena estaban las esposas de senadores incorporadas a lo que el emperador llamaba el culto imperial. Seguían horarios, llevaban uniformes designados, sedas sirias tan finas que eran prácticamente ceremoniales, y realizaban rituales según estrictos marcos temporales. Luego venían las hijas. Niñas de tan solo 12 años eran introducidas gradualmente en el régimen bajo el pretexto de instrucción divina. Pero Calígula no se detuvo en la humillación. Un conjunto de memorandos secretos describe lo que equivalía a un programa de cría selectiva. Las mujeres consideradas más fértiles eran obligadas a llevar niños destinados a ser criados como dependientes imperiales, niños separados de sus padres y entrenados desde la infancia para servir las necesidades de la corte. Cada concepción, cada parto, cada muerte infantil se anotaba en los registros. Muchos embarazos terminaban en intentos desesperados por prevenir el nacimiento, una estadística sombría registrada por los escribanos. Los hombres tampoco estaban exentos.
Calígula ordenó la feminización de los hijos de casas patricias, vistiéndolos con túnicas de azafrán translúcidas, pintando sus rostros con plomo blanco y vermellón, enseñándoles a moverse y gesticular de maneras que le agradaban. Estos chicos eran exhibidos en banquetes y subastados por la noche. La implicación del emperador rara vez era sobre deseo, era sobre dominación. Cada acto, cada violación pública era una declaración política deliberada. Nada es sagrado que no pueda profanar. Ninguna tradición está a salvo de mi toque. Ninguna familia es inmune al colapso. Quizás la innovación más salvaje fue cómo reclutaba a las familias en su propia ruina. Muchos padres eran obligados no solo a presenciar, sino a coludir. Portadores de antorchas en procesiones, firmantes en contratos consintiendo el servicio de sus esposas e hijas. El Senado era presionado para aprobar leyes que cubrían el abuso con legitimidad religiosa. Uno de esos estatutos declaraba el cuerpo del emperador sagrado, enmarcando cualquier unión con él como una forma de culto. Era arquitectura legal construida para santificar las violaciones del emperador. Calígula descubrió una crueldad más allá de la fuerza física, la complicidad coercitiva. No solo atacaba a las familias desde fuera, las convertía en instrumentos de su propia destrucción. El senador Cornelio es un caso puntual. Cuando fue convocado para entregar a su esposa Livia, se levantó en el Senado y se negó. Fue un acto público de desafío, valiente pero fatal en sus consecuencias. A la mañana siguiente, el hijo de 8 años de Cornelio fue encontrado en las escaleras del Senado, mutilado, vivo y portando un mensaje inconfundible grabado en su carne. La advertencia funcionó. Esa tarde, Cornelio entregó a Livia al emperador. Meses después, cuando quedó embarazada por decreto imperial, Cornelio fue forzado a reconocer al niño como heredero legítimo, abandonando cualquier reclamo de sus otros descendientes. La humillación se convirtió en ley. El Senado votó unánimemente que cualquier hijo del emperador, de cualquier origen, superaba en rango a los hijos nacidos en matrimonios legales. Dirigir este aparato requería una administración que rivalizaba con el gobierno civil romano. Escribanos ocultos mantenían registros meticulosos en un archivo sellado bajo el Palatino. Cada archivo seguía una plantilla: nombre de la víctima, edad, rango social, descripción física, actos realizados, duración, grado de cooperación aparente, embarazos resultantes, tarifas pagadas, médicos que examinaron a las mujeres, registros de lesiones o enfermedades, parteras presentes en partos forzados, guardias que las escoltaban en horarios establecidos y contadores que equilibraban los libros. Sí, el emperador cobraba por estos servicios y los ingresos fluían a los cofres imperiales. Cientos de personas se convirtieron en engranajes de esta máquina. Había fiscales de la decencia, cuidadores de la ropa ritual, parteras oficiales, escribanos que escribían las listas, guardias que imponían los horarios y contadores que equilibraban los libros. La dispersión de la responsabilidad facilitaba a los individuos evitar la propiedad moral. Nadie estaba solo como el monstruo. Todos podían alegar que solo cumplían un rol. Ciertas noches eran ritualizadas como espectáculos. Las lunas llenas eran el momento principal. Calígula escenificaba ritos lunares de fertilidad en un anfiteatro privado convertido, transformándolo en un templo pagano escenificado. Arreglaba emparejamientos con participantes cuidadosamente seleccionados, gladiadores famosos por su vigor, cautivos nubios traídos de las fronteras del imperio, incluso animales en ocasiones, criaturas como osos entrenados o mastines melojanos y una vez un leopardo presentado como regalo real. Los maridos se sentaban en las galerías con sus togas senatoriales, obligados a mantener la compostura mientras sus esposas eran degradadas abajo. El emperador orquestaba cada detalle como un maestro de ceremonias, decidiendo parejas, números, duración, incluso posiciones corporales usando un bastón dorado coronado con símbolos fálicos para indicar sus elecciones. Los escribanos documentaban todo: nombres, eventos, tiempos y notablemente episodios performativos. Lo que se desarrollaba era menos caos que un teatro de dominación, una institución donde el sufrimiento humano se convertía en espectáculo y luego se comercializaba. Toda una economía sombra creció alrededor de las necesidades del palacio. Vendedores ofrecían ungüentos y lavados oculares que afirmaban aliviar el dolor. Boticarios clandestinos suministraban abortivos. Tutores enseñaban a los jóvenes supervivientes cómo imitar el cumplimiento. Médicos abrían prácticas enfocadas en reparación y reconstrucción. Todos los que tocaban el sistema cobraban una tarifa. Todos los que lo tocaban ganaban.
Y esa ganancia era lo que lo hacía tan duradero. La codicia lubricaba la complicidad. La vanidad, el miedo, la ambición, todo se convertía en incentivos para mirar hacia otro lado, obedecer, participar. El horror no era simplemente que Calígula pudiera cometer atrocidades, era que diseñó una sociedad donde la atrocidad pagaba. Todo Roma se enredó en el crimen. Comerciantes que vendían bienes de lujo sabían exactamente de dónde venían las repentinas fortunas de familias senatoriales. Ingresos rastreados hasta pagos por silencio y participación. Sacerdotes ofrecían bendiciones para uniones que todos sabían que eran forzadas. Poetas escribían versos floridos que convertían horrores sancionados por el Estado en glorias míticas. Las historias oficiales nunca registraron lo que los cuerpos humanos en el palacio vivieron, pero esos cuerpos contaban sus propias historias. Cicatrices formaban un alfabeto privado de dolor. Vientres se hinchaban con embarazos. Mujeres intentaban esconderse bajo prendas en capas. Rostros dejaban de sonreír. Los músculos faciales de la alegría se atrofiaban por años de desuso. Estaba Valeria, la hija de un senador, que tras meses de abuso continuo, cayó completamente en silencio. Los médicos confirmaron que sus cuerdas vocales funcionaban. No le faltaba la capacidad de hablar. Simplemente había perdido el lenguaje para describir lo que soportaba. Su silencio se extendió entre las otras víctimas como un contagio. No se encontraban sus ojos porque en ellos veían un reflejo del destino que las esperaba. Las obsesiones de Calígula evolucionaron en crueldades ritualizadas. Encontraba satisfacción perversa en obligar a madres a ver el daño hecho a sus hijas, luego invertir los roles para forzar a las madres a los mismos actos infligidos a sus hijos, narrando la escena como si recitara poesía. No era crueldad aleatoria, era una doctrina retorcida. Al destruir el amor materno, la inocencia infantil y el honor paterno, creía que estaba desmantelando los fundamentos morales que habían mantenido unido a Roma. En su mente simplemente estaba actualizando los viejos mitos. Dioses que violaban mortales eran reliquias que legitimaban sus actos. Zeus se disfrazaba de bestias. Calígula hizo la misma violencia burocrática. Los intentos de resistencia eran desesperados y casi siempre fatales. Algunas mujeres robaban veneno de los jardines del palacio o de otro lugar y lo tragaban antes de ser tomadas. Otras se mutilaban con cuchillos o quemando sus rostros, esperando volverse inútiles para el sistema. Pero los médicos imperiales eran hábiles en restaurar vida y apariencia. Muchos suicidios eran revertidos y devueltos al espectáculo, a menudo castigados con humillaciones públicas adicionales para disuadir a otros. Aquellas consideradas estropeadas por mutilación tampoco eran perdonadas. Calígula declaraba que la belleza era irrelevante para el servicio divino y a veces usaba víctimas mutiladas como parte del espectáculo, argumentando que la fealdad hacía el ritual más puro. En resumen, no había escape real. Aquellos que intentaban huir eran cazados por informantes y la policía secreta imperial, arrastrados de vuelta para represalias ejemplares, que a menudo involucraban a toda la familia. El archivo imperial se hinchaba con entradas, miles y miles de registros, cada uno más detallado que el anterior. Cada violación tenía un código, una categoría, una subcategoría. Había formularios para llenar, protocolos para seguir, jerarquías para obedecer. La contabilidad de la atrocidad se volvió tan exacta como los registros de impuestos y censos. Calígula a veces exhibía el propio registro como instrumento de terror. Leía selecciones en voz alta en el Senado, seleccionando nombres y entradas al azar, obligando a padres y maridos a oír las descripciones clínicas de lo que se había hecho a sus esposas e hijas. Entrada 3 Julia, esposa de Marco Antonio. 4 horas, 6 participantes, embarazo confirmado. La vergüenza pública era parte de la sentencia. El emperador estaba creando una memoria colectiva del trauma, asegurándose de que Roma nunca olvidara lo que el poder absoluto podía hacer. La guardia pretoriana, la protección élite del emperador, no era espectadora. Estaba incrustada en el sistema, a menudo recompensada con víctimas tras el uso imperial. Participando en los rituales y custodiando los corredores, se convirtieron en administradores cómplices de la voluntad del emperador. Uno de esos hombres era Casio Querea, un soldado veterano que había sido burlado y humillado por Calígula. Las burlas eran al principio menores, mofas de su voz, órdenes de realizar tareas degradantes, pero la humillación se acumulaba sobre humillación hasta que algo en Querea se rompió. No fue un despertar de compasión, sino furia por su propia degradación. En la noche del 24 de enero del 41 de eso, se escenificó una ceremonia brutal final.
una que Calígula pretendía como el clímax de sus espectáculos públicos. Esposas de senadores eran enfrentadas a gladiadores en una competencia tipo subasta. Números llamados como ganado. 20, 30, 40 cuerpos se movían como autómatas fatigados hasta la sumisión. Fue el último espectáculo. Al día siguiente, mientras Calígula pasaba por un pasadizo subterráneo hacia el teatro, Querea y un grupo de conspiradores pretorianos lo emboscaron. Lo apuñalaron repetidamente, docenas de heridas, incluyendo un golpe deliberado en los genitales, una inversión simbólica de las humillaciones del emperador. La ironía era amarga. Los mismos hombres que habían ayudado a habilitar el sistema fueron los que acabaron con el hombre en su centro. La esposa de Calígula, Milonia Cesonia, fue asesinada poco después. Su hija pequeña, Julia Drusila, apenas más que una niña, también fue asesinada. Los conspiradores pretendían borrar la dinastía por completo. Sin embargo, incluso con el emperador ido, el daño permanecía. Los registros, los embarazos, las cicatrices, los recuerdos, esos no podían ser borrados con cuchillas. El nuevo emperador, Claudio, declaró damnatio memoriae. Las estatuas fueron derribadas, las inscripciones cinceladas, las monedas con la efigie de Calígula fundidas. La memoria oficial fue censurada, pero el papel y las personas recordaban. Los niños nacidos bajo el programa de cría crecieron sin conocer sus orígenes. Las víctimas envejecieron con secretos sellados dentro de ellas. Padres que una vez sostuvieron antorchas en ceremonias estatales nunca pudieron mirar a sus hijas a los ojos de nuevo. La muerte de Calígula eliminó a un hombre, no al sistema que diseñó. Las instituciones tienen largas vidas póstumas. El manual para la crueldad institucionalizada. Los registros, los poderes, los precedentes legales no desaparecieron con su cadáver. Podían ser reescritos, reeditados, adaptados. Sin familias protectoras, sin leyes para proteger a los vulnerables, nuevas generaciones aprendieron que ciertos males sobreviven más allá de sus arquitectos, pasando de un conjunto de administradores a otro como un legado contagioso. Al final, el eco de esa noche fue el testimonio más condenatorio. Los hombres aplaudieron un acto de asesinato con las mismas manos que una vez sostuvieron antorchas para los rituales. El imperio avanzó exteriormente, pero interiormente las heridas permanecieron. Los niños marcados por el programa, las mujeres que llevaron sus secretos hasta la vejez y los hombres que justificaron su cumplimiento, todos se convirtieron en parte de una larga, oscura herencia. Calígula no simplemente se entregó a la depravación, escribió las instrucciones para convertir la atrocidad en gobernanza. Y los manuales una vez escritos nunca desaparecen, realmente.